Muy bien, ya estamos listos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, San Lucas, capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corríjanlos para educarlos bien como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo. No solo cuando los están mirando, ni solo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos en una forma semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo que está en los cielos, y en el cual no hay favoritismos por una persona o por otra. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues bienvenidas, Rocío, Priscila. ¿Quién más está unido? Bueno, nada más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Nos quedamos en la pregunta 333. Ya estábamos estudiando. Ojalá terminemos hoy el estudio del sacramento del orden. Yo creo que sí. ¿Quién puede recibir este sacramento? ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Bueno, ¿cuál sería la respuesta? Rocío, Priscila. Sin ver el catecismo de preferencia, ¿eh? Sí. Estoy pensando,
Sí, sí. Bueno, vamos a ver la respuesta, ¿no? Directamente. Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Solo. Tiene que ser varón y tiene que estar bautizado. Si es que recibe válidamente el sacramento del orden. Si es mujer y por una ceremonia que quisiera transmitirle el sacramento del orden, es inválido. Si es un varón pero no está bautizado, es inválido. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. El mismo Señor tomó esta decisión y la iglesia está vinculada, o sea, vinculada, está unida. No puede la iglesia decidir otra cosa distinta a lo que decidió Cristo Jesús. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, nadie puede exigirla, es un don que Cristo ha querido comunicar a quien Él ha querido, porque es totalmente y libérrimamente libre, libérrimamente, o sea, totalmente libre, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia es la que dice quién es apto o no para ejercer este ministerio. Ni todos los varones pueden ser ministros del orden, ni este, permítame tantito, espérame. Muy bien. Bueno, entonces, no puede ser admitida pues una mujer a recibir este sacramento según la respuesta del catecismo. Vamos a ver lo que dicen los números 4577 a 1578. Vamos a ver. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Escogió 12 apóstoles. Vamos a ver esas citas. Marcos 3, 14, 19. Marcos 3, 14, 19. Dice así. Bueno, leo desde el 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Otra cita más, Lucas 6, del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. Dice así: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Antes de elegir a los 12, se pasó la noche en oración. No tomó la decisión así, nomás sin pensarlo, sino que tuvo un momento especial, intenso, de diálogo íntimo con el Padre. O sea, la decisión que va a tomar es importante. Digo, todas las decisiones que tomó Cristo son importantes, pero cuando las Sagradas Escrituras nos hacen referencia a que antes de tomar la decisión se fue a orar, es porque esa decisión es importantísima. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bueno, pues queda muy claro, pues, que para elegir a los 12, eligió solo a hombres. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Los apóstoles siguieron la misma práctica. Veamos las siguientes citas. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13.
Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón, estoy leyendo el capítulo 1, es capítulo 3. Es cierta esta afirmación, dice San Pablo a Timoteo. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero sean sometidos a prueba y después, si son irreprensibles, sean diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Entonces los apóstoles siguen eligiendo para sus sucesores y para ser diáconos a puros hombres. Veamos otra cita más, 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6 dice así: por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se dirige Pablo a Timoteo y hace clara referencia a que él le transmitió el carisma por la imposición de manos. Un hombre a un hombre. Tito 1 del 5 al 9 dice así: el motivo de haberte dejado en Creta, dice Pablo a Tito, que también es otro sucesor, otro obispo, pero lo dejó en Creta, obispo de Creta. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Presbíteros, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Nuevamente, Pablo diciendo claramente, dando órdenes precisas a Tito para que ordene a presbíteros. Bueno, pues entonces, los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, que le sucederían en su tarea. Los apóstoles sucedieron a los obispos, a los apóstoles. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. ¿Sí? Porque Cristo lo decidió. Y no es discriminación. Porque verlo como... Perdón, estamos en el número 1577. Verlo como una discriminación sería estar mirando a la jerarquía como como el poder se ve en el mundo, ¿verdad? Como una ocasión para oprimir, para mandar, para dominar y no para servir. ¿Sí? Ahora, ¿que las mujeres no pueden servir? Claro que sí. Todos tenemos que servir y las mujeres tienen también su servicio. Pero
el que mismo Cristo les ha dado. No decidió Cristo soberanamente. Me gustaría más ahondar un poquito en una encíclica un documento, perdón, de Juan Pablo II, que se llama Ordinatio Sacerdotalis, ¿sí? Ordinatio Sacerdotalis, vamos a ver los números 545 a 548, porque es muy importante que nos quede claro. 545 a 548. No, mejor vamos a ver mulieres dignitatem, mulieres dignitatem. Es un libro del Papa Juan Pablo II. Vamos a leer los párrafos donde hace mención a esto, que son los párrafos 26 a 27. Vamos a ver. Aquí está. Fíjense que hay mucha atención, porque entendiendo esto se entiende por qué esto de no es discriminación. Bueno, en el vasto trasfondo del gran misterio que se expresa en la relación esponsal entre Cristo y la Iglesia, es posible también comprender de modo adecuado el hecho de la llamada de los 12. Cristo, llamando como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano. No, estoy leyendo el número 26 y 27 de la encíclica Mulieris Dignitatem. Es la encíclica de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer. Cristo, llamando como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano. Y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo, que no le reconocía a la mujer el puesto que verdaderamente tenía. Jesús se lo dio. Jesús se lo dio. Jesús no fue condicionado. Jesús es el hombre más libre. A él no le van a decir lo que tiene que hacer. No va a ser condicionado por los usos y costumbres de su época, que permitía, por ejemplo, el divorcio. Y dijo, no, señor, aquí el que se divorcie de su mujer comete adulterio. Nada de divorcio, porque efectivamente solo el hombre podría separarse de la mujer, ¿eh? La mujer no podría realizar divorcio. O sea, Jesús dijo, no, señor, aquí ningún hombre despide a su mujer. Se casa con ella y se casa para siempre. La respeta. Y no fue de ninguna manera condicionado. Por lo tanto, a Jesús hablaba con mujeres, cosa que estaba prohibido para los rabinos hablar con mujeres. Jesús hizo muchas cosas que estaba prohibido hacer. Pues por eso lo mataron, porque no se amoldó a las condiciones de su época. Por lo tanto, la hipótesis de que haya llamado como apóstoles a unos hombres siguiendo la mentalidad difundida en su tiempo no refleja completamente el modo de obrar de Cristo. Si usted era libre, no tiene por qué seguir la mentalidad de su época. No, es que eran muy machistas en esa época. Jesús le importa un comino, un bledo si la sociedad es machista. Jesús no va a ser machista, pues no es porque los demás lo son. Es soberanamente libre. Maestro, por lo tanto, dice, maestro, sabemos que eres veraz, le dijeron hasta los mismos fariseos, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, porque no miras la condición de las personas. A él sí no le van a tener que decir, Jesús no se cuidaba de lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, en el sentido de que hoy vemos cuando alguien dice, oye, un doctor de la ley, hablando así también nos insultas a nosotros. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley! O sea, como el doctor de la ley como queriendo decirle, por favor, retráctate, ¿ya? Pide disculpas, pide perdón públicas. Y Jesús, ¡ay también de ustedes, doctores de la ley! Es soberanamente libre. Él es servidor de la verdad. Estas palabras caracterizan plenamente el comportamiento de Jesús de Nazaret. En esto se encuentra también una explicación a la llamada de los 12 hombres. Todos ellos estaban con Cristo durante la última cena. Y solo ellos recibieron el mandato sacramental. Hagan esto en memoria mía, que son las palabras con las que la Iglesia reconoce la fundación del sacramento del orden. Hagan esto en memoria mía. Se los dijo a los 12. Que está unido a la institución de la Eucaristía. Ellos, la tarde del día de la resurrección, recibieron el Espíritu Santo para perdonar los pecados. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Solo los 12 recibieron el poder de perdonar los pecados.
Ni fueron los 70 discípulos, 72, no recuerdo cuántos eran, ni fueron mujeres. Solo esos 12 que estuvieron con él desde hacía 3 años. Nos encontramos en el centro mismo del misterio pascual que revela hasta el fondo el amor esponsal de Dios. Cristo es el esposo porque se ha entregado a sí mismo. Su cuerpo ha sido dado, su sangre ha sido derramada. De este modo, amó hasta el extremo. El don sincero contenido en el sacrificio de la cruz hace resaltar de manera definitiva el sentido esponsal del amor de Dios. Fíjense, Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Todos nosotros somos la esposa de Dios. Cristo es el esposo de la iglesia como redentor del mundo. El redentor es el esposo, es Cristo. La redimida es la esposa, la iglesia. La Eucaristía es el sacramento de nuestra redención. Es el sacramento del esposo, el sacramento de la esposa. La Eucaristía hace presente y realiza de nuevo, de modo sacramental, el acto redentor de Cristo que crea a la iglesia, su cuerpo. Cristo está unido a este cuerpo como el esposo a la esposa. Todo está contenido en la carta a los Efesios. Todo esto está contenido en la carta a los Efesios. En este gran misterio del que habla San Pablo, de Cristo y de la iglesia, se introduce la perenne unidad de los dos. Son uno solo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Serán una sola carne, constituida desde el principio entre el hombre y la mujer. Si Cristo, al instituir la Eucaristía, la ha unido de una manera tan explícita al servicio sacerdotal de los apóstoles, es lícito pensar que de este modo deseaba expresar la relación entre el hombre y la mujer, entre lo que es femenino y lo que es masculino, que es una relación querida por Dios, tanto en el misterio de la creación como en el de la redención. Ante todo, en la Eucaristía se expresa de modo sacramental el acto redentor de Cristo esposo en relación con la iglesia esposa. Esto se hace transparente y unívoco cuando el servicio sacramental de la Eucaristía, en la que el sacerdote actúa en la persona de Cristo, es realizado por el hombre. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Él hace presente a Cristo. Es un hombre. Es Cristo. Cristo fue varón, ¿eh? Al encarnarse, se encarnó como varón como total, y se entrega por su esposa. Esta es una explicación que confirma la enseñanza de la declaración publicada por disposición de Pablo VI Inter Insignores para responder a la interpelación sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial. Sigue diciendo San Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II ha renovado en la Iglesia la conciencia de la universalidad del sacerdocio. En la nueva alianza hay un solo sacrificio y un solo sacerdote, Cristo. De este único sacerdocio participan todos los bautizados, ya sean hombres o mujeres. Todos somos sacerdotes, participados por el bautismo de Cristo. Participamos en el sacerdocio de Cristo, que es el único sacerdocio, hombres y mujeres, en cuanto deben ofrecerse a sí mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios, dar en todo lugar testimonio de Cristo y dar razón de su esperanza en la vida eterna a quien lo pida. La participación universal en el sacrificio de Cristo, con el que el Redentor ha ofrecido al Padre el mundo entero y en particular la humanidad, hace que todos en la iglesia constituyan un reino de sacerdotes, todos. Esto es, que participen no solamente en la misión sacerdotal, sino también en la misión profética y real de Cristo Mesías. Esta participación determina además la unión orgánica de la iglesia como pueblo de Dios con Cristo. Con ella se expresa a la vez el gran misterio de la carta a los Efesios, la esposa unida a su esposo, unida porque vive su vida, la vida del esposo, la vida de Cristo que se le comunica en la Eucaristía, unida porque participa de su triple misión, las 3 misiones del esposo, sacerdote, profeta y rey, unida de tal manera que responda con un don sincero de sí al inefable don del amor del esposo redentor del mundo. Esto concierne a todos en la iglesia, tanto a las mujeres como a los hombres. Y concierne obviamente también a aquellos que participan del sacerdocio ministerial, que tiene el carácter de servicio. Sí, ellos también participan del sacerdocio común, los sacerdotes, solo que tienen también un carácter especial de sacerdocio de servicio o ministerial. En el ámbito del gran misterio de Cristo y de la iglesia, todos están llamados a responder como una esposa con el don de la vida al don inefable del amor de Cristo, el cual, como redentor del mundo, es el único esposo de la iglesia. En el sacerdocio real, que es universal, se expresa a la vez el don de la esposa.
Esto tiene una importancia fundamental para entender la iglesia misma en su esencia, evitando trasladar a la iglesia, incluso en su ser una institución compuesta por hombres y mujeres insertos en la historia, criterios de comprensión y de juicio que no afecten a su naturaleza. Aunque la iglesia posee una estructura jerárquica, es cierto, posee una estructura jerárquica, obispos, sacerdotes, diáconos. Sin embargo, esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. La santidad, por otra parte, o sea, ¿qué es más, la santidad o la estructura jerárquica? Pues es más aquello hacia lo cual está ordenado una de las dos cosas. La santidad no está ordenada hacia la jerarquía está ordenada hacia la santidad, para hacer a toda la iglesia santa. ¿Sí? La santidad, por otra parte, se mide según el gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. Perdón. Sin embargo, esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. La santidad, por otra parte, se mide según el gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo, y lo hace en el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Concilio Vaticano II, confirmando la enseñanza de toda la tradición, ha recordado que en la jerarquía de la santidad, precisamente la mujer, María de Nazaret, es figura de la iglesia, porque es la persona más santa. La persona más santa no es un hombre en la iglesia, es una mujer y se llama María. La jerarquía está al servicio de la santidad. Ella precede a todos, María precede a todos en el camino de la santidad. Es la primera redimida. En su persona la iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe inmaculada y sin mancha. En este sentido se puede decir que la iglesia es a la vez mariana y apostólico-petrina. ¿Sí? La iglesia está fundada también sobre los apóstoles y sobre Pedro, pero también tiene como figura y su modelo principal a María de Nazaret. Entonces, en la historia de la iglesia, desde los primeros tiempos, había junto a los hombres numerosas mujeres para quienes la respuesta de la esposa al amor redentor del esposo adquiría plena fuerza expresiva. En primer lugar, vemos aquellas mujeres que personalmente se habían encontrado con Cristo y le habían seguido, y después de su partida eran asiduas en la oración, juntamente con los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Aquel día el Espíritu Santo habló por medio de hijos e hijas del pueblo de Dios, cumpliéndose así el anuncio del profeta Joel. Profetizarán tus hijos y tus hijas. O sea, el Espíritu Santo se derramó sobre hombres y mujeres en Pentecostés. Aquellas mujeres y después otras tuvieron una parte activa e importante en la vida de la iglesia primitiva, en la edificación de la primera comunidad desde los cimientos, así como de las comunidades sucesivas, mediante los propios carismas y con su servicio multiforme. Muchos servicios realizaban las mujeres. Los escritos apostólicos anotan sus nombres. Fíjate, San Pablo en los Romanos habla de Febe, diaconisa de Cencreas, de Prisca con su marido Áquila, de Evodia y Síntique, de María Trifena, Pérside, Trifosa. El apóstol habla de los trabajos de ellas por Cristo, y estos trabajos indican el servicio apostólico de la iglesia en varios campos, comenzando por la iglesia doméstica. Es aquí, en efecto, donde la fe sencilla pasa de la madre a los hijos y a los nietos, como se verificó en la casa de Timoteo, donde le dice, vamos a ver esa cita, es que están 2 de Timoteo 1:5, 2 de Timoteo 1:5. Dice así: pues evoco, dice San Pablo a Timoteo, evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. ¿Por qué arraigó la fe en Timoteo? Pues porque hubo una abuela con fe y una madre con fe. Si la iglesia sigue viva en el siglo XXI, es por la fe transmitida en las iglesias domésticas de madres a hijos. La madre es la principal transmisora de la fe, la principal transmisora de la fe. Ese es un servicio apostólico invaluable. O sea, no se puede ni siquiera evaluar. O sea, no tendríamos la iglesia, no habríamos los santos, no habría nada si no hubiera mujeres. Y detrás de cada santo hay una gran mujer. Entonces, más bien las mujeres eran así como que la base de muchas cosas, más no la cabeza principal.
No jerarquía, porque Jesús quiso, pero ellas estaban al servicio de muchos. O sea, la jerarquía no está para someter, para dominar. Es que tenemos esa mentalidad moderna que todo contamina, donde somos hijos de la generación de los 60, ¿verdad? Prohibido prohibir, no a la autoridad, abajo todos los que nos... No, 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 la autoridad está para servir. La buena autoridad está para servir. Y la autoridad que Cristo ha instituido, la legítima, está para servir. Si cometen luego abusos, es otra cosa. Ellos serán juzgados, pero no están ahí para eso. No están para eso. Lo mismo se repite en el curso de los siglos, a generación tras generación, como demuestra la historia de la Iglesia. En efecto, la Iglesia, defendiendo la dignidad de la mujer y su vocación, ha mostrado honor y gratitud por aquellas que, fieles al Evangelio, han participado en todo tiempo en la misión apostólica del pueblo de Dios. Se trata de santas mártires, de vírgenes, de madres de familia, que valientemente han dado testimonio de su fe y que, educando a los propios hijos en el espíritu del Evangelio, han transmitido la fe y la tradición de la Iglesia. En cada época y en cada país encontramos mujeres numerosas, mujeres perfectas, que a pesar de las persecuciones, dificultades o discriminaciones, han participado en la misión de la Iglesia. Baste mencionar a Mónica, madre de Agustín, Macrina Olga de Kiev, Matilde de Toscana, Eduviges de Silesia, Eduviges de Cracovia, todas santas, Isabel de Turingia y Brígida de Suecia, Juana de Arco, Rosa de Lima, Elizabeth Seton y Mary Ward. El testimonio y las obras de mujeres cristianas han incidido significativamente tanto en la vida de la Iglesia como en la sociedad. También, ante graves discriminaciones sociales, las mujeres santas han actuado con libertad, fortalecidas por su unión con Cristo. Una unión y libertad radicada así en Dios explica, por ejemplo, la gran obra de Santa Catalina de Siena en la vida de la Iglesia y de Santa Teresa de Jesús en la vida monástica. Una mujer, una laica, porque era de la Orden Tercera de Santo Domingo, no era devotos, no era religiosa, Santa Catalina de Siena era una oblata de tercera orden. Una mujer le dice al Papa, regrésate a Roma, por favor, ¿qué estás haciendo en Aviñón, Francia? Y empieza a fustigar los vicios de la corte papal de aquel entonces. O sea, las mujeres han tenido en el papel de la historia, Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo. También en nuestros días, la Iglesia no cesa de enriquecerse con el testimonio de tantas mujeres que realizan su vocación a la santidad. Las mujeres santas son una encarnación del ideal femenino, pero son también un modelo para todos los cristianos, un modelo del seguimiento de Cristo, un ejemplo de cómo la esposa ha de responder con amor al amor del esposo. Entonces, la Iglesia tiene su papel, tiene su misión, digo la mujer en la Iglesia, pero por decisión libérrima de Cristo, no quiso que perteneciera a la jerarquía, no es su función. ¿Por qué? Pues aquí lo dice muy claro Juan Pablo II, ¿no? Es que el quien debe celebrar la Santa Eucaristía debe ser un varón, porque es símbolo del varón Cristo, el esposo, que se entrega por su esposa, que somos todos nosotros la Iglesia, y debe ser un varón que hace las veces de Cristo. Bueno. ¿Y como en la Iglesia cristiana sí hay pastoras? Sí, en la Iglesia hay pastoras, pero no te digo, no tienen sacramento, ¿no? No es sacramento. Es como los pastores también varones, no es sacramento. Son pastores, son guías. Y incluso los pastores a veces pueden ser por un tiempo determinado, ¿no? Vas a ser pastor y luego ya dejas de ser el pastor. O sea, mientras que el sacerdote está ligado para siempre, para siempre. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Nadie. ¡Ey, yo, ordénenme! En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Hebreos 5:4. Hebreos 5:4. Dice así, y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón, el sacerdocio, nadie se lo puede arrogar para sí mismo, es un don de Dios, Dios se lo da a quien quiere, no es un derecho, tengo derecho a que me ordenen, por favor, no, o sea, está totalmente equivocada esa visión, ¿no?
Quien cree reconocer a las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, un varón que cree, ¿sabes qué? Es que yo creo que Dios me está llamando, ¿sí? Debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. ¿Quién va a decir si estás llamado o no? Por la autoridad legítimamente constituida, el obispo, con los sacerdotes y principalmente los formadores del seminario, que es la casa en la que se forman los futuros sacerdotes. Ellos te van a estudiar, van a ver tu progreso, tu sinceridad. Bueno, hasta te dan un director de conciencia, o sea, un director espiritual. Para cada seminarista tiene su director espiritual. O sea, la conciencia tiene que estar totalmente abierta para discernir si estás llamado o no estás llamado. Pero ya en la hora de los escrutinios, cuando se va a decidir si un candidato puede ser ordenado o no, se le pregunta a todos los formadores, menos a su director espiritual. El director espiritual guarda el secreto porque es inviolable de la conciencia. Él no puede decir si es apto o no es apto. Fíjate el respeto profundo por la conciencia. Pero los otros que lo han visto desde fuera pueden emitir su juicio. Su juicio. Bueno, entonces, como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Participar del sacerdocio ministerial de Cristo es un don. Ser otro Cristo en la tierra es un don inmerecido. Es decir, que yo tengo derecho a ser otro Cristo en la tierra, ¿no? ¿Quién eres tú para rogarte eso? Si Dios te llama, adelante, pero eso lo van a decidir las mismas autoridades que Cristo ha dejado. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos. Bueno, hasta ahí. Dudas, preguntas. Tenía por aquí, Rocío, una pregunta. Rocío. ¿No? Yo sí. Adelante. Ahorita que decías que todos menos su director espiritual, ¿por qué el director espiritual no si es el que mejor lo conoce? O sea, es el que puede dar una opinión mucho más certera. Sí, pero es que si tú vas con tu director espiritual, es como cuando te vas a confesar, ¿no? Tú abres tu conciencia y tú le dices todo y se tiene que guardar el secreto, el sigilo. Si no, pues nadie se abriría totalmente a alguien, con el sacramento de la convención, pero también con la dirección espiritual, aunque se haya dicho algo en dirección espiritual, aunque no se haya dicho en confesión, sino simplemente pura, en pura guía, el divino. Si están obligados los psicólogos a no revelar esto, pues con mayor razón un sacerdote, ¿no? Sí, no revelar así lo que él se ha dicho así entre uno y otro, así tan cerca, pero sí el decir sí o no tanto, necesita más tiempo o algo así. Ya entendí tu pregunta, sí, no, es interesante, muy inteligente decir, no voy a decir lo que me ha dicho mi No, pero sí sí ya puedo está listo decirles. o necesita un poco más de tiempo o no sé, a eso me refiero. Sí, claro, tienes razón, fíjate, bueno, ya me metiste en la duda, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí podría indicar el director espiritual, efectivamente, miren, no voy a decir nada, pero creo que mejor denme un tiempo, o a lo mejor... No voy a decir nada, pero habrá señales. Sí, sí. ¿Quién sabe? Aquí habría que preguntarle a un sacerdote. Ya me metiste en la duda. Es buena tu pregunta. Habría que ver, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar a decir algo el director, ¿verdad? Pero yo sabía, porque me lo dijeron algunos sacerdotes, que en los escrutinios no tiene derecho a voto, se puede decir, el director espiritual del candidato. A ver, aquí Gloria quiere decir algo. Yo digo que difícilmente puede decir algo, porque cualquier cosa que diga estará violando, aunque diga, no, ¿sabes qué? Dale todavía poquito más tiempo. ¿Qué está diciendo? Todavía no es apto, porque algo sucedió por lo que todavía no es apto. No sabemos, quién sabe. Entonces, de alguna manera está violando esa... Puede ser, ¿verdad? Sí, porque si hace una insinuación o algo así, pues, no sé. Habría que preguntar, porque también es grave si el director, también entiendo el punto de vista de Priscila, si es grave la decisión de ordenar a una persona y si ¿cómo se llama? El director espiritual sabe que hay un impedimento grave que los otros no conocen, yo creo que debe decir al menos, ¿saben qué? A lo mejor
por la gravedad de ordenar a alguien que no es apto, si sabes que creo que no es apto, es todo lo que voy a decir, no es apto, a lo mejor, y tomarlo en cuenta, ¿no? Pero no sé. Sí, porque si sabes que está ahí por las razones equivocadas, que no es su vocación, sino va por otra cosa, lo que sea, decir todavía no, o sea, necesita, ¿no? Porque es una decisión muy importante. Claro. Es para Bien, todos los que lo rodean. pues hay que Pero preguntarle, bueno, esa era mi pregunta. hay que preguntarle al padre Negris, pues le voy a preguntar sobre esa cuestión, porque si no aquí nos vamos a ir a la imaginación. Digo, Pero sus sí, también razones tenías otra. tendrán para decir no puede decir, o sí, sí puede decir, Sí, obviamente. Pero esa era mi pregunta. Ok, muy bien, gracias. gracias Priscila. Rocío, ¿tú tenías otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero ya no íbamos a ver en 1579. No, es que antes viene, esos números se leen antes, se responde a otra pregunta acá en el catecismo. Dice, ¿qué se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? La pregunta. En el caso del diaconado, no. En el caso del diaconado, ¿te refieres al permanente? No. Dijiste la vez pasada que si cuando se ordena, cuando lo ordenan diácono, ya está casado, está bien. Pero si lo ordenan diácono y está soltero y después se quiere casar, naranjas. Entonces, bueno. Tiene que renunciar. Muy bien, perfecto, pues bueno, vamos a ver. ¿Tú tienes otra pregunta por allá? Priscila, Rocío, ¿no? No, según yo sí tiene que ser célibe, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Fíjense, ¿No? estamos hablando del sacramento del orden, ¿no? Obispo, sacerdote o diácono, cualquiera de los tres. No, entonces obispo y sacerdote sí, pero el diácono no. Bueno, vamos a ver. Dice, para el episcopado se exige siempre el celibato. Vamos a hablar de cada nivel del orden. Para el obispo, sí, tiene que ser célibe, y eso en todas las iglesias, tanto las orientales como las latinas, no puede ser obispo más que el célibe. O sea, un sacerdote casado no puede aspirar al episcopado. No, se va a quedar como sacerdote. En el caso de las iglesias latinas, digo, orientales. Para el presbiterado, o sea, el sacerdocio, en la iglesia latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes. O sea, en nuestra iglesia latina sí exige la tradición de que sean ordenados solamente de entre aquellos varones los que son célibes, ¿sí? O más bien, de entre los célibes se van a escoger a los que pueden ser sacerdotes, pero solamente entre los célibes. Y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Es una cita muy importante, ¿eh? El amor al celibato por el reino de los cielos. Vamos a ver esa cita. Mateo 19, 12. Mateo 19, 12. Es la cuestión del divorcio, cuando le plantean y dicen los discípulos, ay, no, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Dicen los apóstoles, no conviene casarse, no, oye, pues si no puede uno luego separarse por cualquier razón, mejor no me caso, dicen los apóstoles. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así de seno materno. Hay eunucos se refiere a célibe, ¿no? Sí. Hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, los castrados, ¿no? Y hay eunucos que se hicieron tales, o sea, eunucos célibes, a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Entonces es un don, el celibato es un don. De entre los varones, de entre los que han recibido ese don del celibato, se va a elegir a los que pueden ser sacerdotes, pero solamente entre los que son célibes en la iglesia latina. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Ya eres ordenado diácono, no puedes casarte, ¿sí? Ya eres ordenado sacerdote, no puedes casarte. Luego está la cuestión de la dispensa, ¿no? Si una persona dice, no, ¿saben qué? Y por razones graves, ¿verdad? Pues solicito que me dispensen de mi ordenación, ¿verdad? Y aunque no, o sea, le dispensan el celibato, pero seguirá siendo sacerdote, ¿eh? Aunque se case, seguirá siendo sacerdote. La marca del sacramento lo deja. Pero ya no puede fungir. No puede ejercer más que en casos extraordinarios que ya vimos, ¿verdad? Un caso de una muerte cercano y él es el único, pues se puede confesar, ¿sí? Muy bien. Bueno,
Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados, claro que sí. En todas las iglesias pueden ser hombres casados aspirar al primer nivel del orden, al orden del diaconado. Ahí sí, ¿sí? Ahí sí. Entonces, el celibato no es propiamente de institución divina. Cristo no dijo, es decir, cuando Jesús llamó a los 12, algunos estaban casados. O sea, no forma parte de la esencia de ser sacerdote el ser célibe. Sin embargo, por tradición en la Iglesia Latina se estimó mucho que los sacerdotes vivieran el mismo estilo de vida de Jesús, que fue célibe, fue totalmente célibe Jesús. Es el hombre célibe por antonomasia. Vamos a ver qué dicen los números 1579 y 1580. Dicen así. Bueno. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. El celibato anuncia el reino de Dios. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿eh? ¿De quién será entonces mujer o la mujer esta mujer que tuvo 7 maridos, sus hermanos? Dijo, no entienden nada. En el cielo ni se casarán ni serán entregados con mujeres, serán como ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Y los ángeles no están casados, ¿eh? Son espíritus puros. Espíritus puros. En el reino de los cielos, el final, o sea, por eso el matrimonio uno se puede casar no es definitivo, porque cuando se muere el consorte uno se puede casar aquí en esta tierra, ¿sí? En esta tierra, pero mientras que el sacramento del orden deja marca, porque el celibato, la virginidad, será la realidad total y real y definitiva en el reino de los cielos. Claro que si yo estoy unido a mi esposa en esta tierra, pues claro que mantendré una amistad especial con mi esposa, ahí en el cielo. Algo que nos unió aquí tan profundamente en la tierra, pues también se mantendrá allá. Pero no serán entregados ni nada, no, serán como ángeles de Dios, dice Jesús. Eso es muy importante. Bueno, en las iglesias orientales desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. El casado, ya estoy casado, pero siento una llamada al sacerdocio y al diaconado. Perfecto, fórmate y puedes serlo. Y también presbítero. Sí. En las iglesias orientales católicas, existe esa disciplina. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Es legítimo. Un hombre casado que siente el llamado al sacerdocio en las iglesias orientales puede ser ordenado. En las iglesias latinas no. Solamente entre los hombres célibes, los solteros. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales. Y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. Fíjate, a pesar de esa disciplina en el mundo de las iglesias orientales católicas, sin embargo, el celibato es muy estimado. Es muy estimado. Y muchos sacerdotes, o sea, hombres célibes, dicen, yo quiero ser ordenado sacerdote, nada más, y nunca casarme. Efectivamente, es que ya una vez que es ordenado sacerdote, ya no puede casarse en las iglesias orientales, mientras que un hombre casado, ya casado, puede aspirar al sacerdocio, sí, también. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Entonces, ¿qué debe ser primero? El matrimonio. Y luego, si sientes la llamada al sacerdocio en las iglesias orientales, podrás ser ordenado sacerdote. Si no, te vas a quedar nada más casado. Pero siento llamado al orden sacerdotal, me ordeno, ¿sí? Pues ya no puedes casarte. Ya no puedes casarte. Bueno, vamos a ver si hay alguna duda, pregunta, hasta aquí. Gloria, ¿no? No, yo no.
No, Priscila, Rocío tampoco. Bueno, pues miren, aquí la cuestión es que estoy viendo que yo me alargué mucho. Bueno, solamente que nos alarguemos un poquito en esta clase, quedan 10 minutos. A lo mejor nos va a llevar 15 minutos este tema, esta última pregunta, y ya con eso terminamos el sacramento del orden. Vamos a verla, pues. La pregunta es 335. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? ¿Qué le pasa a la persona que es ordenada? Tanto diácono como sacerdote como obispo. ¿Qué le sucede? Vámonos directamente a la respuesta del catecismo, dice en el compendio. El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Entonces, aquí habla de dos principales efectos. La primera es una efusión especial del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo que lo hace otro Cristo, lo configura con Cristo en su función de sacerdote, profeta y rey. Y también habla de un carácter espiritual indeleble, un sello, ¿sí? Un sello que nunca más podrá ser borrado. Eso significa indeleble. Por eso no se repite el sacramento del orden, ni tampoco lo haces por un tiempo determinado. Es que yo quiero ser sacerdote, pero tan solo por unos 7 meses o es más, una semana, y ya después ya dejo de ser. No, no eres pastor protestante aquí. Si quieres ser sacerdote, lo vas a hacer para toda la eternidad. Sacerdote in eternum, decían. O sea, para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec, dice el Salmo, ¿no? Acuérdense que participan los sacerdotes del único sacerdocio que tiene Cristo. Vamos a ver los números, 1581 y 1589. Bueno, este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su iglesia. Por la ordenación se recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. También el bautismo, también la confirmación es para siempre, no por un ratito. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente por causas graves ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación lo marcan de manera permanente. Hoy eres indigno de seguir ejerciendo el sacerdocio, te vamos a impedir, a prohibir ejercerlo, pero no te podemos reducir al estado de laico, no vas a volver a ser laico, sigues siendo sacerdote, solo que ya no vas a ejercer porque eres indigno. O por el contrario, el sacerdote dice, no, mire, no soy indigno, pero tengo razones graves para decirles que pues me equivoqué, por favor, necesito que me dispensen de las funciones, ¿no? Del sacerdocio y del celibato. Y si la iglesia lo estudia, pues puede darlo y lo ha dado, pero no deja de ser sacerdote, puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado. La indignidad de éste no impide a Cristo actuar. Claro, no, pues ahora sí que Cristo está atado a que si el sacerdote es santo o no. No. Los sacramentos que fluyen por las manos del ministro, fluyen tal, puros y limpios, tal como salen del único sacerdocio que es Cristo. San Agustín lo dice con firmeza. Fíjense, estas palabras son impresionantes de San Agustín, ¿eh? En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza. Y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Claro.
Imaginemos un cristal, ¿sí? Manchado. La luz que pasa por ese cristal manchado, pues quizá no pasa tan diáfana, pero pasa. Llega la luz. Nada le impide, aunque esté manchado ese cristal, que la luz pueda pasar. Y la luz no pasa manchada. Quizá no con la misma brillantez y resplandor, pero pasa luz. O sea, el don de Cristo llega y puro, diáfano. Ahora sí que la imagen no es totalmente convincente porque el don de Cristo no se mancha en absoluto y sale radiante. Sale radiante. Evidentemente que si te confiesas con un santo o recibes la Sagrada Comunión del Padre Pío, Santo Padre Pío, pues es un don especial también, ¿verdad? Definitivamente que también que el ministro sea santo, pero es igual Cristo que lo recibas de este ministro o de un pederasta, sacerdote pederasta. Y recibes al mismo Cristo. Es increíble esto, ¿eh? Hay que colocarlo con el diablo, dice San Agustín, a ese sacerdote. Pero el don que pasa por sus manos es limpio y puro. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Para el obispo es, en primer lugar, una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía, oración de consagración del obispo en el rito latino, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. El obispo recibe un efecto, pues para el obispo es que recibe una gracia especial de don de fortaleza. Se requiere mucha fortaleza para que a toda una diócesis. El obispo lo recibe por este sacramento. Lo recibe, una gracia especial de fortaleza. Esta gracia le impulsa a anunciar el evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo, sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. El obispo tiene que estar dispuesto a dar la vida por las ovejas y no huir del rebaño, a dejarlo a merced de los lobos. Esa gracia de fortaleza la recibe en el sacramento del orden. Evidentemente que luego el obispo tiene que ser fiel a esa gracia, ¿verdad? Tiene que cooperar, puede ser infiel, pero el don del sacramento, la gracia la recibe. Fíjense esta oración de la liturgia bizantina: concede, Padre, que conoces los corazones. Es una oración para la ordenación del obispo. Concede, Padre, que conoces los corazones a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. El don espiritual que confiere la ordenación presbiteral, ahora vamos a ver con los que son ordenados sacerdotes. El don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice, vamos a ver, ¿qué recibe el sacerdote? Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. Magnífico don espiritual, efecto sobre el sacerdote, lo capacita para anunciar fielmente la verdad del evangelio, para bautizar, para ofrecer dones y sacrificios espirituales, qué bárbaros, para ser digno de presidir la Eucaristía. En cuanto a los diáconos, fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del pueblo de Dios, en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Entonces el diácono recibe un efecto de gracia, de eficacidad en el ministerio de la liturgia, de la palabra
y de la caridad. Muy bien. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. O sea, se saben, ¿cómo se llama? Dueños de un don que no merecen los obispos. Así San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama, veamos esta hermosísima oración de San Gregorio Nacianceno, cuando era un sacerdote. Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar. Es preciso acercarse a Dios para acercarle a los demás. Es preciso ser santificado para santificar. Es preciso conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y, para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. O sea, qué grande es el sacerdote. Es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars dice, el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría de no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Hermoso, hermosas reflexiones. Amemos a nuestros sacerdotes. Tributémosle el honor que merecen por concesión gratuita de Cristo, que libremente ha escogido a quien ha querido escoger. Y los demás no nos llenemos de envidia o no aspiremos a unos dones que no hemos recibido. Nadie puede arrogarse eso. No lo hemos recibido. Dios llama a quien quiere, es libre. No le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer, por favor. Sitúate, ubícate, eres criatura. Obedece a tu creador. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, Gloria, Priscila, Rocío por allá. Priscila, me dejaste sola ahora aquí. Ay, sí, me tuve que venir aquí a la casa. Pero aquí estoy pendiente, aquí saludo. Está bien. Ya no tengo preguntas. No, quedó todo claro, ¿no? Entonces aquí terminamos ya el estudio del sacerdocio. La siguiente semana comenzamos el estudio del último sacramento, el matrimonio. ¿Y cuántas preguntas asigna el compendio para? Hijo, son muchas, agárrense porque son muchas. No, pues son algo así como iguales de las del orden. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 preguntas. Se nos va a llevar todo lo que resta de este año, más quizá al inicio del estudiar el sacramento del matrimonio en el catecismo. Y bueno, pues Dios nos ha bendecido de llegar hasta donde hemos llegado. Démosle gracias por todos sus beneficios a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos, Dios mediante. Cuídense mucho. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Les decía hasta luego.